Hoy vamos a hablar sobre Jesús y su posición ante los juramentos, el jurar, perjurar y demás, por supuesto. Pero antes de eso, vamos, ya que estamos en Mateo 5, a ver recordar lo que nos dice en los versículos 13 al 16. Eso ya lo hemos examinado, pero qué bueno poder plantear esto, lo que se establece en Mateo 5, al 13 al 16, en el contexto de este tema de hoy y en todos los demás temas que estamos viendo. Recordemos que dice Mateo 5, del 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Concepto, sal, luz, sal de la tierra, luz del mundo, son para nosotros ya familiares, pero recordar sobre todo lo que implica esto y cuando vemos por lo menos la sal de la tierra, cómo la veía este pueblo, recordemos que para ellos el contexto, para ellos la referencia era tenía razones para ser diferente o más profunda o más centrada en lo que el Señor quería decir que para nosotros. La sal para nosotros, sí, claro, ya sabemos que es un, es un ingrediente, es un aderezo perfecto para saborizar, para darle el toque perfecto. Por eso que el punto de sal es la clave de quien cocina, pero acá no hablamos de esto, porque por lo menos vamos a ver a Segunda de Reyes 2. En Segunda de Reyes 2, del 19 al 21, vemos lo que hizo Eliseo, ¿verdad? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de agua, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. O sea, el pueblo judío sabía que por medio de la sal se sanaba, no se saborizaba solamente, se producía sanidad, se esterilizaba, se quitaba lo contaminado. Y en Ezequiel 16, del 3 al 4, dijo el Señor acerca de Jerusalén lo siguiente, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. O sea, obviamente no una paternidad, una maternidad, una genealogía pura del Señor todavía. Pero aquí vemos algo interesante. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No solamente había un antecedente en Jerusalén que no la hacía pura, sino que tampoco en el proceso de nacer fue lavada con aguas para limpiarla, ni fue salada con sal. O sea, no tuvo el proceso necesariamente para ser purificada. Por eso es que Dios la purifica a ella. Dios la hace suya, no por lo pura, por lo digna, por lo diáfana, transparente, inmaculada que era, sino porque Él tuvo misericordia y la escogió como a su aposento. Pero vemos cómo nuevamente se usa la sal como elemento. Y recordamos, y esto entendiéndolo, que el pueblo judío tenía estas referencias religiosas, culturales, históricas, de lo que ocurrió cuando Abimelech esterilizó la tierra del enemigo. ¿Cómo esterilizó Abimelech la tierra del enemigo? Fue por medio de la sal. Después que venció a sus enemigos, en Jueces 9:45 dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. O sea, con eso garantizaba que esa tierra ya no iba a producir. Nosotros no es que vamos a producir muerte en la tierra que debe generar vida, porque nosotros fuimos llamados para labrar y guardar la tierra, sino lo que contamina, lo que daña, lo que destruye. Eso es lo que somos nosotros cuando somos sal. Y en cuanto a luz, yo creo que la referencia es más
evidente, porque en la luz vemos los beneficios de ella y cómo nos sirven día y noche, ¿verdad? Pero recordando Hechos 13:47, cuando el Señor nos dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Un llamado que fue para Pablo, para su descendencia espiritual en Asia, en Grecia, para lo que fue su discipulado, y dentro de eso estamos involucrados nosotros. Hemos sido puestos para luz de los gentiles, pero ¿para qué? Para que seamos para salvación hasta lo último de la tierra. Una visión con la que nuestra iglesia ha estado desde que se inició casada, y eso debe permanecer así. O sea, dicho esto, debe quedar claro que el Señor, después de que nos ha mostrado las bienaventuranzas desde Mateo 5, versículo 1, nos recuerda también nuestra identidad y propósito. Miren que Él nos habla de la bienaventuranza para los justos. Pero luego nos recuerda que siendo bienaventurados porque hemos sido justificados por Él y somos ahora personas que actúan conforme a su justicia, porque la justicia no es, o la justificación es un acto puntual donde yo la recibo y no la cuido. Yo tengo que actuar ahora como justo. Ahora, actuando como justo nos recuerda nuestra identidad y propósito para que llevemos el evangelio hasta el último de la tierra. Y luego, después que él establece eso, enfatiza aspectos fundamentales en que nosotros debemos ser aquellos individuos con, esto es muy importante, algo que a mí me gusta mucho de lo que el Señor hace en nosotros, nos hace verdaderos cristianos. El Señor cree que nosotros seamos personas con pensamientos que trasciendan a lo que estamos viendo aquí en el mundo, que no veamos las cosas solo bajo la luz del sol, sino que nuestros pensamientos tengan la trascendencia al reino de los cielos, como decía el canto inicial, ¿no? Ese diseño del Señor que nosotros nos leemos aquí. Que también tengamos sentimientos, pero que sean superiores a los deseos de la carne y nuestras pasiones, porque cuando no éramos de Cristo, nuestros sentimientos eran, ¿verdad?, subalternos a los deseos de la carne. Entonces decíamos que amamos según nuestros deseos de la carne. Y muchas veces repelíamos a la gente no por su pecado, sino por los pecados, por el odio, por el rencor, por la animadversión que teníamos hacia ellos. Y por supuesto, el Señor quiere que tengamos una voluntad que sea en contracorriente con las tendencias del ambiente. Cómo el mundo actúa, nosotros actuamos en contracorriente. Somos individuos contra cultura. Ese término me gusta mucho. Ahora, con esto, ¿por qué ahora vamos a entrar en el tema? Porque también es muy importante que todo lo que el Señor nos enseña no quede en el plano íntimo, que solamente los que disfruten de esta nueva identidad como bienaventurados, porque Él nos ha justificado y porque nos ha llevado a ser sal de la tierra, que no puede estar contaminada ni puede perder su sabor, sus propiedades, y que como luz, recordando que la luz es el atributo es que tiene alcance, que tiene una energía, tiene, o sea, tiene permanencia o debe permanecer, la verdadera luz debe permanecer. Y recordemos que por eso nosotros tenemos pistas de las estrellas que viven, perdón, las estrellas que están colocadas a millones de años luz, porque hasta acá su luz no ha perseverado. ¿Verdad? No ha dejado de perseverar, la luz se mantiene y hasta acá ha llegado. Así debe ser nuestra luz y no debe dejarse apagar por cualquier cosa. Y cuando ya entendemos esto, vuelvo y repito, dejamos de tratar de tener estas vidas santas nuevas solamente para nuestra intimidad y que lo disfruten nuestra esposa, nuestros hijos, o las señoras que lo disfruten su esposo, sus hijos, y ya, un círculo cerrado, como un círculo, una burbuja, la verdadera burbuja, antes de la burbuja esta familiar que nos ha impuesto la cuarentena, y esta burbuja de santidad donde no queremos que nadie entre. Nosotros tenemos que adquirir todas estas características para conquistar el mundo para Cristo. Para eso estamos. Y en cuanto a los juramentos, también Él quiere que tengamos una conducta que va más allá de lo que se decía el Antiguo Testamento. Y aquí recuerden que esto se ha enfatizado. Con el Sermón del Monte no se abolió nada. Más bien se le llevó
a un cumplimiento más estricto. Y con el Sermón del Monte no vimos a un Jesús que él sí era bondadoso y el Padre del Antiguo Testamento no. Al contrario, no. O sea, ambos son bondadosos, claro, Padre, Hijo y también el Espíritu Santo, en ellos hay bondad pura. Pero aquí vemos un Jesús que no solamente confirma, sino que la lleva más allá la ley. Claro que sustentados por su Espíritu, podemos hacer lo que para el pueblo israelí en ese momento fue imposible, y para la humanidad entera, para nosotros sin Cristo. Pero vamos a ver en Mateo 5:33, a partir del versículo 33, son pocos versículos lo que vamos a ver, cómo el Señor nos habla de cuál debe ser nuestra posición ante el jurar. De hecho, nos dice así en Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Perjurar. Bueno, si vamos a Números 30, versículo 2, vemos qué nos quería decir el Señor en cuanto a lo que decían los antiguos, no perjurarás. Y dice así, Números 30, versículo 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí lo tengo frente a mi vista, el versículo. Cuando hicieres voto a Jehová o hicieres juramento ligando tu alma, porque el juramento liga nuestra alma con una obligación, no podemos quebrantar la palabra, ¿cierto? Bien, y en cuanto a el cumplir al Señor los juramentos, vemos que esto nos debe remitir a los mandamientos fundamentales, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, y eso nos lleva a Éxodo 27, porque es que yo no puedo andar quebrantando los juramentos delante de Dios, porque dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y confirmamos, o más bien complementamos con Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, del nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, el juramento es algo muy delicado. Es algo con lo que no podemos estar jugando. Y ciertamente, ¿qué decía? No solo la palabra, sino las tradiciones y las interpretaciones de los religiosos, no solo que eran contemporáneos con Jesús, sino los que estaban de generaciones antes y que habían transmitido esta información al pueblo entre palabra y tradición, que se podían hacer juramentos siempre y cuando, o sea, y se podía fallar juramentos siempre y cuando no se involucrara el nombre de Dios. Y por eso es que Jesús afirma, no perjures. Y es más, no jures, no solo porque puedes respetar el nombre de Dios al mencionar el nombre de Dios, porque yo puedo jurar por las posesiones, por mi país, puedo jurar por mi familia, y bueno, no le estoy fallando a Dios si utilizo mal su nombre, porque nunca lo usé. Es como una salida, es como una manera de poder yo incumplir mi palabra. O sea, mi palabra. No me comprometo ante alguien mayor, sino ante algo que no es Dios. Pero sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Mateo 5, 34 y 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿De dónde salió que esto fuera así? En Isaías 66:1 sí está establecido. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y Jerusalén realmente es la ciudad del gran rey, pues dice el Salmo 48:2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y todo esto pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Ah, bueno, yo no estoy jurando por ti, Señor, pero sí por tu pertenencia a lo que es tuyo. O sea, estoy tomando la manifestación de tu propia naturaleza para jurar por eso. Vamos a ver qué dice el Señor al respecto de estos juramentos. Y complementando el versículo 36, o sea, usted no puede jurar ni por usted mismo,
Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo dejamos en el versículo 36, yo le digo a la gente, bueno, no juro, tampoco puedo caer en algo que es la promesa. No prometo, no aseguro, no digo, no me comprometo a nada. Parece que el Señor nos dejó como el camino abierto para hacer menos error. Y vuelvo y repito, este es otro de los errores que se le atribuye, donde se entiende mal a Jesús, a lo que él es, a lo que él era. Como que él vino a aliviar las cosas. Claro que con él fue más fácil porque él nos dejó a su espíritu. Nos dejó a su espíritu para que por medio de aquel espíritu, su propio espíritu, lo que es imposible para los hombres sea posible por medio de Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios está en nosotros por medio de ese espíritu que recibimos como aliento de vida cuando creemos en él. Así que no es que el Señor con esto quiso dejarnos una puerta de salida. Es más, nos está metiendo en otra zona de mucho más compromiso. Porque dice el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Así que más que jurar y caer en el perjurio, caer en la falsa promesa, porque el Señor lo que le desagrada por conforme a su palabra es la falsa, la vana promesa, como dice recordando Levíticos 19:12, no juraréis falsamente por mi nombre. Entonces el Señor nos llama a un gran compromiso. Es que no es que tú vas a jurar falsamente porque tú vas a hacer lo que tú has propuesto. Recuerden, no es el juramento en sí conforme a lo que yo veo en la palabra, sino el juramento falso. Vuelvo y repito Levíticos 19:12. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Porque es un compromiso que adquiero delante de Dios. Mire que el compromiso es tan fuerte que, claro, el Señor nos llama a nosotros a, tú dices, tú haces. Tú afirmas, confirmas. Tú niegas que vas a tomar por aquí. Ahora no vas a renegar, vas a cumplir esa voluntad que has expresado. O sea, el Señor nos lleva siempre un paso más allá. En todo, y vamos a verlo así, en todo lo que es el sermón del monte y sobre todo cuando nos habla más, esto digo, más digo esto, más ahora ustedes tienen que saber esto, nos lleva un poco más allá. Para los espirituales, para los que querían cumplir la palabra, es toda razón de mucho gozo, pero para los que querían encontrar una puerta fácil, una vía escapatoria, un atajo para poder volver a no hacerse responsables, a ser todavía gobernados por su carnalidad, esto no podía ser agradable. Por eso es que muchas veces para nosotros, si no tenemos la disposición, la iglesia puede ser un lugar que en vez de paz nos produce molestia. La iglesia no está hecha para producir molestia si se habla la verdad, pero la palabra sí puede, o más bien dicho, pero la verdad sí puede molestar. Recuerdo siempre a aquella persona que una vez me dijo, lo que no me gusta de tu iglesia es que te dicen la verdad en la cara. Bueno, esto fue lo que hizo el Señor Jesús. Les dijo la verdad y los llevó a otro nivel de compromiso en todo. Ya no solamente adulteras cuando te metes con la mujer de tu prójimo, sino cuando en tu corazón, cuando tu ojo ya la atrapó, ya ahí hubo adulterio. No solamente eres homicida cuando tomas el arma y derramas la sangre de la persona y muere, sino cuando en tu corazón, por el odio, por la ira, ya tú la has matado. No solamente fallas al Señor cuando juras, sino cuando no cumples. O sea, tu responsabilidad, asume tu responsabilidad y vete más allá. Es más, no dejes espacio a que no ocurra. Señor, es que yo juré que esto iba a pasar, pero no sé qué pasó. Que mi sí no fue sí y mi no no fue no. Porque lo que es de mal de esto, de mal procede. Lo que es de más de esto, de mal procede, perdón, corrijo. El Señor a nosotros nos llama a no perjurar. Pero aquí vamos a un punto así como
de repente ese punto difícil. ¿Va? En Deuteronomio 6:13, y esto lo digo porque muchas veces a nosotros nos quieren decir que como cristianos estamos siguiendo una Biblia errónea, porque nos ponen esto, dice el Señor, dice, no jures, no jures, no puedes jurar. Ajá, entonces el Señor, ¿quién fue el otro Señor? O porque el Señor no es inmutable. Y en Deuteronomio 6:13 nos dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, cristianos del mundo, pónganse de acuerdo, así nos atacan. Y muchas veces quedamos en el aire. Me gusta aprovechar estos temas para que podamos abordar dónde pueden venirnos las dudas, dónde nos siembran las dudas las personas que les interesa que nosotros no creamos y que al no creer se nos apague esa voluntad de, esa convicción de, esa firmeza de compartir a otros el mensaje de salvación. Porque el Señor dijo aquí, no perjures, no jures, no te comprometas. Sin embargo, en Deuteronomio 6:13, siendo el mismo Señor, dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Porque obviamente el problema es el falso juramento, el que no cuenta con mi sí es sí, mi no es no. Y sobre todo porque cuando dice a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, está hablando de la condición de alguien que le ha entregado su pensamiento, sentimiento, voluntad y por consecuencia, si se vuelve alguien justo y a la altura de poder afirmar porque hará. Esto nos lleva, por supuesto, ¿a qué paralelo nos puede llevar Deuteronomio 6:13? A palabras de Jesús en Lucas 4, cuando él fue expuesto a la gran tentación, recordemos el ayuno en el desierto, 40 días exhausto, solo, con frío en las noches, con calor en el día, con hambre día y noche, con sed día y noche. Y en ese momento Satanás se le presenta para tentarlo. Y en Lucas 4, el 7 al 8, dice así, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Adorarás y servirás. En Deuteronomio 6:13, temerás y a él solo servirás. Y entonces cuando es así, aunque aquí veamos que el Señor Jesús no dijo, y por su nombre jurarás, en él estaba lo que él sí decía. El sí es sí, el no es no. Quiero que quede esto bien claro. Oye, si después me tienen que hacer preguntas por WhatsApp, hágamela, porque aquí no tenemos el tiempo, no tenemos la plataforma, o sea, a nivel de tiempo sobre todo, sí, solamente tecnológica, porque aquí ustedes todos salen a hacer sus quehaceres, pero si necesitan después que esto lo conversemos, lo vamos a conversar. O sea, cuando, como el Señor Jesús, le servimos a Él, lo adoramos a Él, le tememos a Él, entonces estamos a la estatura de Él y nuestro sí se vuelve sí, nuestro no se vuelve no. Entonces ahí no puede haber falso juramento. Claro, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para jurar y comprometer a Dios? Porque obviamente el juramento es algo muy sagrado y aquí es donde nosotros, ¿sabes qué? Evitemos ese falso juramento. Más bien esa advertencia, evitemos un falso juramento que nos puede quedar demasiado grande. Recuerden que el juramento es algo que solo alguien con el perfil de Dios lo puede hacer. Y también recordemos que no es que el Señor haga excepciones a su conveniencia, es que dentro de su propiedad, o mejor dicho, no es que la excepción invalida la regla. Recuerden que quien tiene la ley establece la excepción a la ley para un plan mayor. Si el Señor nos dice a nosotros, no jures vanamente, ten cuidado con tus palabras, haz tu parte, pero en Deuteronomio 6:13 nos dice, al Señor jurarás. ¿Por qué puede haber esta excepción? Porque por el perfil, por la condición, el Señor dice, tú puedes hacerlo. Vamos a poner una analogía no de juramento, pero sí de condición, como la ley puede habilitar para el que tiene una condición especial. En la ley no solo de Dios, sino que esto ha pasado, gracias a Dios, a la ley del hombre, está prohibido matar. Sin embargo, tanto Dios como la ley del hombre en un momento dado permitido que se mate. ¿Ustedes se imaginan qué sería si los ejércitos llegaran con claro,
con el prontuario de que mataron soldados y la justicia no les habilitara. Cuando llegaran esos barcos a los puertos, lo que les esperarían serían camiones, buses para llevarlos a todos a la cárcel o a la gran cantidad de soldados que mataron. Pero la ley les habilitó por una condición especial. Asimismo, Dios tampoco se contradice cuando dice, no matarás, pero en un momento dado da la orden para que a un pueblo se le aniquilara, porque hay una razón mayor del que da la ley, del que en su justicia puede determinar y dar una condición. Por eso, ¿quién podría jurar? Aquel que adorador establece, dice, sirve y sirve, convirtiendo su sí en sí y su no en no. Es que ese es el verdadero servicio al Señor. Yo puedo trabajar para el Señor, pero no le sirvo en el sentido profundo, auténtico, integral y real, si yo al Señor no le doy un sí como sí, un no como no. O sea, sí, Señor, esto es lo que tú dices, es un sí en mi vida. Lo que tú dices como no, es un no definitivo en mi vida y no vamos a ver, o todo a su debido tiempo. Dios en el tiempo de Dios. O sea, a veces le decimos así a Dios, Dios en el tiempo de Dios las cosas se harán. O sea, semejante disparate, ¿verdad? Entonces, podría alcanzar la persona la capacidad de poder jurar y no en vano si la persona tiene un sí que sí y que un no es no. Si usted ante lo que le dice el Señor tiene alguna duda, entonces en ese momento mejor evítelo. Usted podría ahora mismo entregar lo más valioso, como le pasó a Abraham, sabiendo que el Señor no nos va a demandar necesariamente que ahora apuñalemos al hijo, y eso, cuidado con esas voces si alguien las escucha, pero le podemos entregar lo más sagrado para nosotros en ese momento en el mundo, lo que tenemos aquí, los grandes tesoros, nuestra vida, nuestros planes, nuestros tiempos, nuestros sueños, nuestro futuro. Si no es así, no haga esos votos, no haga esas declaraciones que se van a caer de su peso y son falsos testimonios y aborrecibles para el Señor. Ya que hablamos de este pasaje, eso está recuerden que el Señor que bendice a Abraham por su obediencia. Eso lo vemos en Génesis 22 del 16 al 17. Y vemos que el Señor jura por sí mismo. Dice Génesis 22 del 16 al 17, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esto lo explica Hebreos 6:13 para que comprendamos mejor y nos ayude a ver en la trascendencia ese juramento. Dice Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Una promesa sustentada por un juramento. ¿Cómo así? Promesa y juramento no es lo mismo, ¿no? O sea, promesa que es pangelo en el griego antiguo, es afirmar algo respecto a uno mismo. Yo prometo dejar de beber. Yo prometo dejar de perder mi tiempo en conversaciones insanas. Y el juramento es algo que se hace ante alguien superior a uno mismo, ante Dios. Uno jura ante otra cosa. Me comprometo delante de Dios. Me comprometo delante juro a Dios y a la patria. Ese es el juramento, ¿verdad? La promesa es algo que uno se dispone a hacer. Claro, para Dios la promesa del juramento no es diferente porque el Señor no va a fallar a la dieta, no tiene esas debilidades que nosotros tenemos. Prometo que este ayuno de 7 días, la próxima vez, hagan otro, que la próxima vez sí lo hago bien. El Señor no va a fallar en eso. Para Él no hay diferencia entre promesa y juramento. Pero volviendo al punto el Señor mismo sí prometió, juró por sí mismo porque no había otra cosa mayor. Y eso es lo que es delicado esto. Yo cuando juro estoy jurando por algo mayor que yo. Y bajo esa cosa mayor que yo mismo estoy poniéndome en sus manos, en su disposición. O sea que si yo juro por Dios, Dios puede hacer cuenta del incumplimiento de mi juramento. Por eso el Señor Jesús dijo, no jures, más bien procede, haz, conviértete en alguien
completamente igual a lo que aseguras cuando aseguras cosas santas. Si aseguras algo santo, hazlo. Y yo te ayudo. No te preocupes. Yo te voy a dar por medio del fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ese dominio propio. Para que tú sí seas sí, tú no seas no, porque ¿cuál es el enemigo del sí, sí o el no, no? El fruto de la carne, los deseos de la carne, porque ya no tengo amor, porque pierdo el gozo para hacer lo correcto, porque en medio de la paz que no tengo, sino más bien de la inquietud, la tribulación, el miedo, me tiembla el pulso, porque ya no tengo la bondad, la benignidad, he perdido la fe, no tengo mansedumbre, no tengo dominio propio. Y por eso el Señor nos capacita para que no estemos orando por alguien mayor que es Dios, ni queramos buscar puerta de salida. No, yo juré fue por la montaña, yo juré por el volcán que está muy lejos de mí, yo juré por los cielos, buscando algo mayor. Yo juré, para que no busquemos esa salida. El Señor más bien nos dice que tú sí te así, que tú no seas no. Dicho de otra manera, si tú sí no puedes, si tú sí no puede ser sí porque fallas, si tu no no siempre es no, no jures. Hay perjurio. Vas a jurar en vano. El Señor nos advierte con esto, no digas cosas y no jures delante de Dios lo que no puedes cumplir. Por eso es que el Señor es más radical, el Señor Jesús es más radical que lo que a veces nosotros queremos ver. Queremos acomodarlo a como llegó la buena noticia. O sea, si hiciéramos un parámetro, esto es como, uy, llegó mi papá, que cuando está mi papá aquí no podemos hacer nada. Pero llegó mi abuelito, buena noticia, llegó mi abuelito y él sí me va a dar las golosinas, el helado, él sí le va a decir a papá que me quite el castigo, que me devuelva la tablet, ta. Así, así pareciera que a veces vemos al Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Cuando es lo mismo, es el mismo. Pero cómo nos inventamos estas cosas por malas lecturas, porque con solo leer el Sermón del Monte vemos que Jesús se fue más allá. O sea, no vino a abolir la ley, sino a cumplir la cabalidad, limpiándola primero que todo, porque tuvo que limpiar esas tradiciones que a veces ponían cargas innecesarias y también trivializaban lo que era profundo, era serio, era santo. Y también por otro lado, al profundizarla, llevarnos a una práctica más auténtica, más íntima, porque hay cosas que a veces se practican solamente de forma externa y más bien llevarlo a la intimidad de nuestro ser. Llevarla a esa intimidad donde ya no lo hacemos de forma convencional, visible, más bien, no quiero decir un poco teatral porque puede ser como que estamos haciendo una actuación nada más, pero sí externa, pues, epidérmica. Y más bien que sea algo auténtico, espiritual y que nos lleve a esto nuevamente. ¿Cuál es el problema del juramento? Que lo hacemos sin ser personas que adoramos, tememos, le servimos a Dios, porque lo reverenciamos, decimos que Él es Dios, que Dios es Dios, sí, Dios es Dios, pero todavía no es mi Dios integral porque todavía no le temo y por eso puedo hacer juramentos a la ligera. Todavía mi sí no es un sí de un solo color, sino es tornasol, depende de la luz del que le está pegando en el momento, o al final de cuentas también, porque por esa falta de madurez no podemos sostener, no podemos llevar a cabo lo que tenemos que hacer y al final que dejamos la duda es que el Señor no cumplió ante una persona que juró, que luchó, pero ¿dónde estuvo la voluntad para esto? Reflexionemos estas cosas y volvamos a decir, claro, estamos a la altura del juramento del adorador, de aquel que dirá en el desierto, solo al Señor tú adorarás. Estamos a esa altura. Mientras no estemos a esa altura, y como todos estamos expuestos a fallar, porque en este sentido todos podemos fallar el juramento, no juremos, porque del juramento pasamos a perjurar. Y eso es muy peligroso, es lamentable y sobre todo porque con eso también deterioramos no solo nuestra relación con Dios, sino que mancillamos el nombre de nuestro Señor, que debe estar por sobre todas las cosas como primer lugar. Yo les invito entonces a que oremos. Vamos a orar.
Señor, muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque tú nos has llevado a nosotros a comprender que tenemos que profundizar. Pero no es para espantarnos, porque podríamos decir, wow, la exigencia es mayor, pero ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué hubiera dado cualquier hombre antes de Cristo para tener permanentemente al Espíritu Santo, para en él regocijarse, en él confiar, en él saber que ya no hay que atarnos al poder limitadísimo de nuestra carne, a nuestro querer, porque queremos hacer las cosas, pero el bien que queremos hacer no podemos todavía. Y el mal que no queremos hacer, terminamos haciéndolo, terminando abochornados. Ahora tenemos al Espíritu Santo, te tenemos a ti, Espíritu Santo, te tenemos a ti para que no caigamos innecesariamente. Y tenemos también tu voz, Espíritu Santo, para que si caemos, sepamos por qué fue y sepamos levantarnos y sepamos que te tenemos a ti, Padre, que con tu mano nos levantas, nos perdonas, nos animas y nos dices, no temas, hijo mío. Señor, gracias porque tú nos guardas los labios para que no sea por esa liviandad de labios, Señor, que te desagrademos a ti, te dejemos mal delante de los demás y sobre todo dediquemos más nuestros labios a jurarte ante ti y no a convertir nuestro sí en sí y nuestro no en no. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hoy y llévanos al Señor a tener esa integridad para que en el desierto, en la dificultad, cuando las cosas están arduas, difíciles, invivibles podemos estar, pues nos sintamos así que ya no podamos, Señor. Tu mano poderosa esté con nosotros y tu espíritu nos guíe para salir avante, salir bien de esa dificultad, con un sí, con un no que es no y sin medias tintas. Hoy te bendecimos y yo te pido que nos bendigas a todos como iglesia para que tal como al principio estábamos meditando, no perdamos ni esa maravillosa condición de sal que esteriliza, que limpia, purifica, y de luz, que no perdamos nunca esa condición de luz que guía, salva, protege. Gracias, Señor, por esta mañana en nombre de Jesús. Amén.